Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy estamos en este espacio con el Procurador General de la Nación, el señor Gregorio El Hach. Procurador, bienvenido al Espectador y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, una oportunidad que valoro mucho, me entrego a su disposición. Bueno, Procurador, pues en esta entrevista lo que queremos hacer es un poco un balance de lo que ha sido este año para Colombia, pero sobre todo también conversar sobre algunos temas que han sido álgidos en la agenda. Por ejemplo, empecemos con uno de ellos que es de los más recientes y es los bombardeos sobre varios territorios del país. Uno de los más recientes especialmente fue los que ha ordenado el gobierno sobre territorios como Guaviare, Arauca, Cauca, donde han muerto menores de edad, que ya se conoce esa información. Hablemos sobre eso. ¿Cómo van esas investigaciones disciplinarias por estos hechos? Bueno, primero nosotros estamos adelantando unas preliminares, ya se tiene determinado quiénes son los sujetos pasibles de la investigación eventual que se abrirá en su momento, pero el tema me parece de fondo. No porque haya niños es censurable que un gobierno en cualquier país tenga que recurrir a esa medida. El bombardeo ya es una medida extrema que solo la puede ordenar el presidente de la República. Eso nos señala pues la intensidad que eso tiene en una relación asimétrica de combates permanentes en territorio con grupos que ya no son guerrillas ni insurgentes, son grupos delincuentes, criminales, que trafican con alucinógenos, con cocaína básicamente, siembran marihuana, la comercian, explotan indebidamente, ilegalmente el oro y otros minerales y secuestran niños. Y entonces la práctica que ellos utilizan es ponerlos como una especie de escudo para que, con base en las normas internacionales, entonces alegar a través de los que les hacen eco y campana en la sociedad civil que no se les puede hacer nada porque hay unos niños y hay que defender la vida de los niños. Eso es así en teoría y así tiene que ser y respaldamos eso. Pero ya en el terreno, en la práctica de una guerra con esos criminales, no puede uno sentarse en un escritorio a decidir dónde están los niños, quiénes son, porque ellos son hombres armados. Tú no puedes distinguir en un combate cuánta edad tiene una persona de los que están con armas y te están disparando o te van a emboscar. Tienes que utilizar la fuerza legítima del Estado. Ahora, que sea legítima también implica que tiene que ser proporcional. Y que sea legítima tiene que ser oportuna, y que sea legítima tiene que obedecer a un principio de planificación y de previsión. Previsión es algo que se hace con una herramienta militar que se llama la inteligencia. Es averiguar, meter infiltrados, tener imágenes satelitales en lo posible, enviar drones y saber qué van a encontrar. Si después de hecho ese ejercicio de previsión encuentran que no hay detectados menores, que no es niños, menores de 18 hacia abajo, niños es de 12 hacia abajo, pero niño menor o niño de 12 años hacia abajo o menor de 18 hacia 12, igual tienen armas. Igual el derecho internacional los cataloga como pasibles de la acción punitiva del Estado, en este caso armada. Ahí es donde está una discusión que tiene que resolverse en favor de la generalidad de la sociedad. Defendemos la vida de los niños, son intangibles, es sagrada, pero hay unas circunstancias reales allí en la vida cotidiana que no permite que el ejército escoja, saque los niños y deje a los mayores para que a ellos sí se les aplique la represión legítima del Estado. Es una cosa que hay que mirarla desde el punto de vista jurídico, de la teoría, de los tratados internacionales, pero también aplicado allá a la realidad, al momento, a la dinámica que tiene una confrontación armada. En este caso, en general, ¿qué pasó? Que iban 150 o 200 maleantes de estos criminales superarmados a emboscar una patrulla de ejército colombiano legítimo de 20 hombres. Si no hubieran actuado de la forma que actuaron, estábamos lamentando la muerte de esos 20 hombres y las consecuencias que eso queda. No hubo, o sí hubo una previsión, se percataron o no que había menores de edad, eso lo determinarán las investigaciones. Pero el tema es ese. Una cosa es que nosotros hemos adherido por leyes a los tratados internacionales, los aplicamos y los cumplimos, pero esa letra no es algo que esté labrado en piedra. Hay que aplicarlo directamente a los hechos concretos, a las modalidades, a la dinámica, a lo que se presente. Y en una confrontación armada, porque es que ellos no le tiran flores al ejército, le echan tatucos, le ponen bombas, los asaltan con fusiles de alta potencia.
Entonces, el ejército tiene que defenderse, no defenderse así, defender a la sociedad. Entonces ahí también entramos en una discusión. ¿Qué está primero? ¿El interés de quienes están del otro lado de la barra de lo legal o el interés general de los colombianos que tenemos un ejército legítimo que tiene esa tarea? Ese es el punto en que hay que poner la discusión. Claro, pero la presencia de menores de edad en esos combates o en esos bombardeos, por decirlos en estos casos específicos, pues ha sido un punto de mucha discusión, como usted lo mencionaba. Pero cuéntame, la Procuraduría, ¿qué investigaciones está adelantando por esos hechos y qué han encontrado? Nosotros tenemos una Procuraduría específica para las fuerzas militares y están investigando desde la primera noche en que se supo la noticia. Y le hemos asignado un procurador solamente a eso. Y se viene recaudando pruebas. Se hace un auto, cabeza de proceso, digamos, y se empiezan a hacer las cosas. Uno, identificar eventuales partícipes y eventuales responsables. Empezar a recoger la prueba, argumentos, opiniones. Recogemos mucho de los medios abiertos y se va configurando un expediente. En un momento procesal determinado se entra a calificar qué se encontró. Si la prueba que se encontró da para seguir adelante, entonces se abre ya un proceso formal que se llama investigación disciplinaria. Por ahora son preliminares. Y eso tiene su propio ritmo y si hay cosas que no debieron suceder y sucedieron, pasamos a una etapa de acusación, pliego de cargos y ahí sigue el proceso hasta el final. En esa misma línea de seguridad y de paz, pues recientemente también se conoció un escándalo de un tema importante, de unos presuntos nexos entre funcionarios del gobierno y las disidencias de alias Calarcá. Cuénteme un poco sobre esas investigaciones, cómo avanzan las investigaciones contra el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Wilmar Mejía, que fueron los dos implicados reconocidos en este caso. Sí, pero hay que precisar algo, ¿en qué momento ocurrieron las conductas que se van a investigar? Porque el señor Huertas, cuando sucedió lo que dice la información de la televisión, no era servidor público. Entonces nosotros solo actuamos sobre conductas de servidores públicos en ejercicio de funciones. Entonces ahí hay una temporalidad que nosotros no podemos entrar a investigar, pero sí la investiga la Fiscalía, no es que se quede impune. No es disciplinable porque no era sujeto de disciplina. En lo que atañe, por ejemplo, al ejercicio ahora último que estaba en una jefatura de personal el señor Huertas, o en lo que atañe al señor Mejía, que también era servidor público de un establecimiento de inteligencia, ahí sí entramos nosotros. Esa misma noche se ordenó abrir y se abrieron preliminares también. Las preliminares tienen la característica de que empiezan por identificar quién es el sujeto a investigar, es lo primerito, y luego se van recaudando. Eso viene andando. Simultáneamente, la de fuerzas militares, esto es disciplinario, la de fuerzas militares también está haciendo una indagación al interior de la fuerza, del ejército, concretamente. La Fiscalía también viene haciendo lo suyo. Recordemos algo muy importante, estos hechos se conocieron por virtud de un medio de comunicación, pero sucedieron hace 16 meses y no había pasado nada y no se había conocido y por lo tanto no había necesidad de abrir procesos. Con la información abierta, pública, nosotros procedemos en este y en todos los casos a abrir las investigaciones, que es lo que el Código Disciplinario ordena. Y va avanzando, se va robusteciendo, se va depurando hasta llegar a las consecuencias. Sobre este tema también quiero hacerle una pregunta y es que el presidente Gustavo Petro ha mencionado o ha hecho comentarios, incluso señalamientos contra los periodistas de Noticias Caracol por esta revelación de este informe, pero no es la primera vez que el señor presidente también se refiere a los medios de una manera compleja, por decirlo de esa manera. Quiero preguntarle, si bien la Procuraduría no tiene mayor competencia sobre el presidente, pero ¿se van a tomar algunas medidas frente a esos señalamientos del presidente? ¿Algún llamado a desescalar también el lenguaje hacia los medios? Sí, no tiene mayor o no tiene ninguna competencia. El competente para las conductas de forma integral, todo, del presidente, lo acaba de decir hace 2 meses la Corte Constitucional, es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Entonces nosotros lo que hacemos es, lo que encontramos que pudiera constituir una eventual conducta para que ellos la conozcan, lo remitimos allá porque ellos son los competentes. Si hay algún subalterno del presidente, ministro, director de departamento administrativo, superintendente, generales o gente que son de elección popular, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, nosotros tenemos la competencia sobre ellos, pero sobre el presidente no. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Un trabajo
como el que tú señalas, recogiendo de lo más delicado que hay, pero lo estamos sectorizando. Quiero decir, ¿qué manifestaciones que no corresponderían a la conducta de un mandatario elegido popularmente corresponden al sector comunicaciones? Entonces las agrupamos. Otro que correspondan a expresiones sobre mandatarios exteriores, las compilamos. Sobre tantos temas que entonces los clasificamos y vamos a enviar ya clasificado. Solamente enviar, como dice uno, se le da traslado por competencia, porque ellos son los competentes. Allá ellos tienen plena autonomía para ver qué hacen, si la aceptan, si la admiten, si piden que se amplíe, si con eso abren una indagación, si hacen el reparto a quien se lo asignan, y empieza una dinámica allá en el Congreso. Pero de todas maneras, usted como procurador, incluso en su campaña de paz electoral, usted ha hecho muchos llamados a desescalar el lenguaje, sí, al respeto, a un debate mucho más tranquilo, un debate más a la altura. Y también usted ha hecho esos llamados al presidente, pero cuéntenos, ¿usted qué podría reiterarle al presidente? ¿Usted qué opina del lenguaje que él tiene ahora con el tono político y usted cree que de pronto se ha moderado más? Sí, y este llamado lo empezó Monseñor Rueda. Hace ya unos meses nos reunió a los altos cargos, convinimos en un acuerdo de voluntades de buscar que el lenguaje no fuera de odio, de ataque, de desconocimiento, de estigmatización de los contradictores, sino que fuera una controversia pacífica, argumentada, con fundamentos, respetuosa del otro, sin que quien nos contradiga lo tengamos que considerar enemigo. Y eso empezó bien, pero muy lentamente. Ahora, en estas últimas semanas, con un grupo que nos reunimos a trabajar estos temas, encontramos que ese tipo de lenguaje pugnaz se ha venido morigerando, se ha venido aplacando, se ha venido asentando, como la borra del café cuando uno cuela el café, pero sigue habiendo borra. Todavía no estamos en un manejo lo mejor deseable posible, pero sí hay una notoria mejora entre lo que pasaba hace unos meses, mitad de año, y lo que utiliza el presidente ahora. He dicho públicamente que no es bueno, no es sano, no es deseable que se gobierne, especialmente lo público y especialmente un Estado, una sociedad, una nación como la nuestra, tan compleja y tan llena de dificultades de todo orden e históricos además, especialmente violentos. No es bueno gobernar desde unos trinos, desde unos mensajes de redes. Entre otras cosas porque todavía estamos en un Estado de Derecho y eso que sí tiene un dueño y uno presume que el autor es el dueño de la cuenta, esas no son las formalidades del Estado Social de Derecho. Nosotros tenemos que los actos administrativos hacerlos escritos, así sea en digital, pero que quede allí para poderlo controvertir, para poderlo consultar, para conservarlo. No puede ser que los actos administrativos, por ejemplo, de la designación de un funcionario, se haga por un trino. Eso no está bien. Eso lo que contribuye es a disolver el funcionamiento del Estado de Derecho. La tecnología no puede convertirse en un arma para que atente contra cómo debe funcionar el Estado. Lo he criticado y he dicho lo siguiente, y esto vale para todo quien lo haga, porque no solamente lo hace el presidente. No se debe gobernar y tomar decisiones y comunicárselas a los interesados o a la comunidad por trinos. Pero además no se debe hacer unas manifestaciones respetando la libertad de expresión farragosas, interminables, de páginas y páginas y páginas, pero además esas cosas larguísimas, ininteligibles, porque no tienen ni siquiera una poca de ortografía, que a veces eso confunde porque las palabras se parecen, y de puntuación sí que menos. Entonces, ese mensaje empieza mal porque si es una decisión política para convertirla en acto administrativo, no debe estar allí. Debe estar donde ordena la norma de procedimiento, en un lenguaje con unos parámetros. Entonces se va como desbaratando la forma de cómo se transmiten las decisiones en un Estado de Derecho. Y eso tiene unas consecuencias inmediatas. Si uno quiere presentar una demanda ante un acto administrativo que se lo comunicaron por un trino, entonces, eso no está bien. Para el presidente y para todos los funcionarios que lo hagan, que no es el único el presidente. Eso es un argumento general. Incluso una invitación a los privados para que haga. La pregunta al final, yo sí veo que ha bajado.
ha bajado la intensidad, la cantidad de cosas. Hubo días en que había unos enfrentamientos de horas enteras dándose como si fueran ping-pong, pero eran a punta de trinos, y eso ha cambiado. Ahora bien, ¿a qué puede uno atribuir eso? A que las situaciones han venido cambiando para volverse más complejas. Entonces, en aquellos momentos que Monseñor nos invitó a almorzar, no había, por ejemplo, la declaratoria de pertenecer a la OFAC. No había pasado lo que está pasando aquí en el vecindario, en el Mar Caribe Occidental. No habían pasado los temas de las visas. Entonces, también uno interpreta que hay reacciones a las acciones. Y lo podemos mirar, acaban de invitar al presidente Trump a que venga a Colombia, oficialmente la Cancillería. Lo oí esta mañana en radio. Entonces, ya no estamos en aquel momento de decirle a los americanos que no le hagan caso al presidente para que no dirijan sus armas los soldados americanos hacia los palestinos en Gaza, sino que ahora lo estamos invitando aquí a que venga a Colombia a conocer nuestra realidad sobre la base de una presunción que el presidente la ha repetido mucho. El presidente Trump pareciera que no está bien enterado, no está bien informado y no tiene un conocimiento real, cabal, profundo de qué es lo que pasa aquí en Colombia. Por ejemplo, el presidente Trump, en su soberanía, yo no lo califico, ni lo juzgo, ni opino, solamente describo, dice que acá hay un líder del narcotráfico, que es el presidente. Eso necesita unas pruebas, necesita unas evidencias, necesita unas demostraciones. Eso no es y gratuitamente señalando a un presidente elegido democráticamente, que no es el caso nuestro como Venezuela, que allá las elecciones nunca se aceptaron, Colombia tampoco las aceptó. Aquí hay un presidente elegido por los colombianos, nuestro, con soberanía, que hay que respetar, así como él también tiene que respetar a los demás presidentes. Entonces, la pregunta sobre si ha desescalado el lenguaje, yo creo que sí. Que no es suficiente, es cierto, falta más. Pero mira que vamos en un camino como de lograr un punto de encuentro, un diálogo para construir consensos. Encontrarse los dos presidentes, no el presidente con el periodista, no el presidente con un congresista de una estirpe racial distinta a la suya y de una posición ideológica, política y partidística contraria, porque eso no favorece. Hay que también pensar en el Estado y no solamente en el partido político de uno, ni en la religión de uno, ni en los vecinos de uno, ni en los socios económicos de uno, sino en el conjunto de la sociedad. Entonces, veo que vamos en un camino de, siendo optimistas y deseando que suceda, de rectificación del camino para mejorar las relaciones. Y digo algo por mi convicción, la solución tiene que ser política, diplomática, no puede ser otra, no va a ser otra. Colombia tiene una tradición de diplomacia interna e internacional que le permite presentarse al mundo con gallardía, con un legado que nos dejaron los que nos han gobernado, de resolver las cosas por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia, por la vía política, no por la vía militar, no por la vía de la invasión, no por la vía de descalificar la legitimidad de un gobierno, porque está el mundo internacional, existe, está allí, están los organismos internacionales. Veo que vamos por hasta ahora, veremos qué pasa en el fin de año. Procurador, usted acaba de mencionar varios temas de los que hablaremos más adelante y antes de pasar al tema precisamente de Estados Unidos, que me parece puntual en este momento del país, quiero hacerle otra pregunta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, en reiteradas ocasiones hace referencia a alianzas políticas, a otros partidos políticos, a fusiones de partidos. Cuéntenos, ¿se viene una investigación por participación política por el ministro? No se viene ninguna, ya vienen hace meses. Yo no me demoro ni tengo que esperar a que me digan qué debo hacer para cumplir con mi deber. Hay varias sobre indebida participación y quiero, si me lo permiten, explicar por qué yo hago énfasis indebida. Es que no toda participación en política es pecaminosa, ni es punible, ni es prohibida, y menos las del ministro del Interior, que es el ministro de la política. Distinto es que un ministro del Interior haga una opinión sobre un hecho político a que lo haga el ministro de Obras Públicas, o el de Hacienda, o la de Salud, o la de Agricultura, porque ellos no se encargan de la política. Lo mismo pasa con el presidente. El presidente es un funcionario político por excelencia. Lo que no puede meterse en temas de partidos políticos, que ya es otra cosa. La política no solamente son los partidos, ni son las bancadas, ni son los congresistas. La política es
un conjunto muy grande de elementos que permiten decir que es como la manera de orientar una sociedad hacia un destino común. Entonces, hay que distinguir cuando, te pongo este ejemplo, la Constitución ordena y obliga a que hay que votar, y el acto primigenio de participar en política es votar. Entonces, si vamos al extremo de que toda cosa política es indebida, no podríamos votar. Es más, lo pone como un deber y también como un derecho. Entonces hay que distinguir cuándo sí se puede legítimamente hacer política. El más elemental es ir a votar. Todos los funcionarios y todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de votar. Lo que pasa es que aquí no hay voto obligatorio, pero en principio está ahí en la Constitución. Entonces eso no sería indebido. Una reunión del ministro con las bancadas de los partidos para escucharlos, para que les den más seguridad porque tienen temor de que los ataquen en los pueblos. Eso no es participación indebida, pero es un tema político, ¿sí? Y hay cosas, por ejemplo, un ministro, quien quiera que sea, que va a coger su poder de nominar gente, de nombrar, de quitar, o el presupuesto para inducir o para obligar a que se tomen decisiones partidistas electorales, ahí ya es indebido, ¿sí? Entonces, por eso yo les he pedido el favor a los comunicadores que cuando vayan a hablar de esto no digan simplemente por participación en política, porque es un globo donde cabe todo, y es la indebida, es la que está prohibida, esa es la que hay que censurar y esa es la que hay que sancionar. Y cuando hemos encontrado, no en una, sino en varias oportunidades, que el señor ministro ha traspasado esa línea, que es una línea delgada, las hemos abierto y las tenemos abiertas y vienen funcionando. Hay que adicionar es que el procedimiento disciplinario es más complejo incluso que el penal, porque es más garantista. Entonces uno no puede, con base en un hecho que sucedió ayer, ir metiendo una sanción hoy. Hay que investigar, hay que dar una formalidad, hay que dar las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa, de la debida diligencia, que es una cosa moderna, de la contradicción de la prueba, de la argumentación cuando se corren pliegos o se hace imputación en lo penal. Entonces, eso lleva un tiempo, no es tan inmediato. Ojalá pudiéramos terminarlas más rápido, más pronto, porque una justicia tardía en lo civil, en lo laboral, en lo penal, en lo disciplinario, va perdiendo eficacia. Entre más se demore el resultado, se va perdiendo el propósito, el objetivo de prevención para que no vuelva a suceder. Pero no tenemos otra forma sino adelantar los procedimientos con las formalidades, con las limitaciones, con los requerimientos que dicen las propias leyes disciplinarias. Es decir, que hoy podemos decir que la Procuraduría tiene investigaciones por participación en política indebida contra el ministro Benedetti. Sí, señora. Y algunos casos puntuales. Claro, te puedo dar la información ahorita precisa con el número de los, búsquemela, con el número de los expedientes. Y sobre otras conductas también tiene, y otros ministros también tienen. Ahora bien, nosotros solamente nos ocupamos de la conducta de servidores públicos en ejercicio de sus funciones. O sea, un servidor público que está en licencia o en vacaciones o en una condición administrativa no está en ejercicio de sus funciones. Esa conducta tampoco cabría. Solo aquello que lo represente en ejercicio de sus funciones. Por eso el caso del señor Huertas y los de muchas personas que son particulares, privados, entran al servicio público, le aparecen conductas disciplinables, investigables, cuando ya son servidores públicos. En principio actuamos, pero encontramos que no éramos competentes para mirar eso, porque no sucedió cuando era servidor público. Voy a devolverme entonces un poco en la conversación que hemos tenido hasta ahora, y es que usted, antes de esta última pregunta, usted hablaba sobre, bueno, el presidente ha moderado su discurso, ha moderado su lenguaje con respecto a la política, y pues vamos a entrar en un año que puede ser muy convulso en términos políticos y cargado pues de muchas situaciones. ¿A usted qué le preocupa? Y le voy a hacer una pregunta puntual de lo que veníamos conversando. ¿Usted cree que la relación que tenemos en este momento con Estados Unidos puede hacer un riesgo directo a las elecciones? No, no creo. No creo porque la relación Estado-Estado está bien. Pues acaban de venir los alcaldes de las capitales que están gestionando recursos en Estados Unidos para invertir en el sector público acá. Los privados también están agenciando. Allá está una de las mejores dirigentes del sector privado, agremiado, que están gestionando sus intereses legítimamente. Yo he defendido la participación del sector privado en el manejo de la sociedad. Esto no es un socialismo, aquí hay una economía
de mercado abierto que se llama capitalismo, aquí en todas partes. Y tanto importante es el sector público como el privado. Tantas instituciones hay en lo público como instituciones hay privadas. El empresariado, las espiritualidades, las iglesias, la academia, los medios de comunicación son un factor de poder privado. Muchos otros. Y hay que equilibrar, no solamente pensar que el Estado lo va a dirigir el gobierno o el sector público o las ramas del poder público. Nosotros tenemos una institucionalidad muy fuerte que no permite que eso que tú dices pase. Están la tridivisión de los poderes, la rama ejecutiva, legislativa, jurisdiccional, y estamos los órganos de control para contener eso. Procuraduría, Contraloría y un poco podríamos asimilar la registraduría, que es la que se encarga de las elecciones. Entonces ahí tenemos una especie de blindaje para que las cosas no se descarrilen, para que todo eso sea más allá o más acá de los gobiernos, porque, y lo aplico para el sector privado, que yo vengo defendiendo, no por convicción o porque yo quiera, es que la Constitución así lo establece, es el que genera empleo. El Estado no genera empleo y no burocracia. El sector privado es el que produce riqueza. El Estado no genera riqueza porque ya nuestro Estado no hace actividades productivas, como fue antaño. El sector privado es el que paga impuestos. El Estado como tal no paga impuestos. Pagamos los servidores públicos nuestro impuesto a la renta a través de la figura de la retención en la fuente. Pero lo más importante del sector privado no es que genere empleo, produzca riqueza y pague impuestos, sino que permanece después que se van los gobiernos, después que pasa de un plan de gobierno a otro que puede ser contradictorio, diferente, complementario, continuista. Ahí está el sector privado y son instituciones también. Volviendo al tema, yo no creo que esto esté tan malogrado como para tener miedo a que no se vayan a hacer elecciones. No quiere decir que todo esté perfecto. Ahí es donde entramos nosotros a prevenir y a proteger las instituciones y el sistema democrático colombiano. El sistema democrático tiene una característica, es que se basa en la decisión de las mayorías. Y en materia de escogencia de los dirigentes, Congreso y Presidente, se hace mediante las elecciones. Al final, el clímax de la democracia son las elecciones. Es hecho un poco prosaico de ir a meter una papeleta en una urna o hundir una tecla. Eso es lo que materializa el sistema democrático. A eso es que hay que protegerlo, porque la democracia, su legitimidad y su existencia depende de allí. Te digo algo más, podría haber mucho más peligro para que haya dificultades serias en el proceso electoral internos que desde afuera. Entre otras cosas porque los mandatarios de otros países son muy respetuosos de la normatividad internacional y de los derechos de los otros estados y de las otras sociedades. Y no es dable que un estado, un imperio si se quiere, un país muy poderoso, quiera meterse en las elecciones de otro estado. Eso no es posible. No lo veo tampoco. No hay una manifestación fáctica de que permita concluir de que eso está sucediendo. No tengo prueba, no hay evidencia de que eso vaya a ser. Son suposiciones, o el que las haga, pues que demuestre. Como cuando al presidente se le dijo que era líder de unas cosas de narcotráfico, yo pedí evidencias, no han llegado, pero ya no le volvieron a decir líder del narcotráfico, porque eso es político y lo nuestro es judicial, jurisdiccional. Entonces ahí hay que balancear. No me parece que haya motivo para pensar que aquí vaya a haber una alteración del proceso eleccionario por factores exteriores, exógenos. Al contrario, deberían ser los más interesados en que aquí todo salga bien para que Colombia haga su proceso democrático internamente, con autonomía, con soberanía, y designe su futuro, con quiénes va a seguir gobernada. Y creo que eso se está respetando. No veo amenazas desde afuera. Usted mencionaba hace un momento que deberíamos enfocarnos más en algunos riesgos internos. ¿Cuáles son esos riesgos que la Procuraduría ha identificado o hasta ahora es una campaña de prevención? No, es tan real, es que nosotros llevamos una guerra casi de 70 años. Unas guerrillas y unos grupos paramilitares y unos traficantes de droga violentísimos, muy bien armados, muy bien financiados, que a través del tráfico de estupefacientes acumulan mucha cantidad de riqueza y mucha capacidad económica. Pero es que eso es una cosa abrumadora, y eso es interno, pero no es de este gobierno. Eso viene lo más cerca desde la época que asesinaron
a Jorge Eliezer Gaitán, aquí en Bogotá lo asesinaron, o sea, aquí a 3 cuadras. Y eso es recurrente. Y antes de eso, las guerras civiles que tuvimos. Y Colombia tiene unos episodios de violencia interna, intestina, muy frecuentes si uno mira la historia a largo plazo, no el día a día. Eso es un factor grave que puede terminar perturbando el ejercicio electoral democrático, auténtico, genuino, pero no es exterior, es acá. El narcotráfico solo, que no es armado. ¿Por qué? Por su capacidad económica de perturbar la conciencia del elector, ir a comprar el voto. Es tan amenazante un fusil en la cabeza como un fajo de billetes frente a los ojos para cambiar la voluntad del elector. Eso es interno, eso no viene de afuera. Pero hay elementos que contribuyen a eso. Por ejemplo, la baja escolaridad de ciertos sectores populares que no tienen la capacidad de discernir claramente qué propuesta. Aquí hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir. Y eso lo pone en inferioridad de condiciones frente al que sí sabe. O aquella persona que por necesidad física, casi que famélicos, tienen la oportunidad de escoger y escogen mal entre yo recibo unos recursos económicos para menguar mi mala situación o voto a conciencia. Pues si tú votas a conciencia, el hambre va a seguir igualito o peor. Entonces la necesidad te lleva, te obliga, te pone ante una realidad. Y de eso se alimentan los que compran votos, que son casos en Colombia históricos, crónicos en la historia mejor. Lo que hablábamos ahora, la intolerancia, la intemperancia, los ataques infundados, sin argumentos o inoportunos o exagerados de uno y otro lado, lo que ustedes los medios han llamado la polarización creciente, que va alejando cada vez más los dos extremos. Y entonces eso también puede terminar en actos de violencia. Los discursos de odio, eso no los traen de otros países, eso es acá. Y eso puede dañar un suceso. Imagínate, por ejemplo, en un pueblo en donde no se puede controlar el consumo de bebida a pesar de que haya ley seca ese día. Y entonces un descompuesto vaya e insulte a un contrario. Y entonces ahí se agarran a los puños y llegan los vecinos y se va agrandando y se vuelve eso. Gamarra Cesar hace 2 años. Terminaron incendiando la registraduría, una señora la quemaron viva allá adentro. Hay otra que sobrevivió con el 50% del cuerpo quemado y hay otra señora que todavía está en coma. ¿A partir de qué? Este es otro mal que tenemos que enfrentar a partir de una información errada. No sabemos si fue deliberada o no, pero errada sí fue. Ni siquiera un trino, fue un mensaje de texto. Y le llegó a X y ese lo mandó a tal. Nos robaron las elecciones y se fueron allá, terminó en la tragedia. Eso se llama la infoxicación. Bueno, procurador, pues al parecer vamos a terminar este año sin ministro de Justicia. ¿Usted cree que esto es una prueba de lo difícil que ha sido para este gobierno el tema de los ministros? En general, este gobierno tiene una característica, es que ha cambiado bastante los ministros. Tal vez en los últimos 30 años, de la Constitución para acá, el que más ministros ha nombrado. Y en esa cartera de justicia creo que ha habido 3. La doctora, 4. Osuna, después tuvo la doctora Ángela María Buitrago, después tuvo el doctor Montealegre y ahora hay un ministro encargado, que no es lo mismo que un titular, pero ejerce como ministro. Uno quisiera que haya más estabilidad en las políticas públicas, pero hay un contraargumento, es que la política pública sobre cada una de las carteras, justicia, salud, educación, ya está trazada en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo, que es una ley. Entonces, no importa la persona, tiene que seguir lo que ordenó el legislativo, digamos, es una forma de menguar los efectos que uno cree que son desestabilizadores, de estar cambiando los ministros, pero al fin eso es una voluntad soberana del presidente. El que es el nominador tiene soberanía para decir cuándo nombra y a quién nombra y cuándo quita. Lo importante es que las políticas continúen. Yo creo que en justicia hemos seguido manteniendo la misma línea, atacando el narcotráfico. Acaba de meterse el fentanilo como sustancia prohibida en Colombia, que no estaba. Se ha perseguido a los narcotraficantes. No sé cuántos miles de toneladas se han incautado últimamente durante estos 3 años, que nunca se habían incautado sumando otros gobiernos.
lo que habla bien de que no se está dejando que llegue el alcaloide a otros países, pero también dice que es que están produciendo más. Y entonces, ¿por qué produce más? Porque hay más cultivos. ¿Y por qué hay más cultivos? Hay causas o etiologías sociales, desempleo, pobreza en el campo, abandono estatal en muchas regiones, poder de grupos armados criminales que no son guerrillas, que son narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas, que explotan indebidamente los recursos naturales, que acaban con el ambiente. Y ellos tienen allí un poder que el Estado no ha podido superar. Todo eso influye en la justicia, pero tenemos una rama judicial muy fuerte y muy valiente, enhiesta, erguida, defendiendo la institucionalidad. Mira, por ejemplo, los intentos que hubo de convocar consulta popular, que todo el mundo creía que se iba a acabar Colombia, que venía la dictadura, se iban a tomar el poder e iban a convocar no sé qué cosa. Hizo el tránsito que hubiera hecho en cualquier gobierno, pero sin tanta bulla. Pasó al Congreso, el Congreso la negó, el Senado, pasó al Consejo de Estado para que hiciera su tarea por demanda de nulidad del procedimiento. Nosotros intervinimos pidiendo que eso fuera nulo y así terminó y ya. Volvieron a intentarlo en la consulta popular 2, pasó lo mismo, ahora está en manos de la Corte Constitucional. O sea, la justicia está allí y no ha permitido que se desborde el poder presidencial ni el de la rama ejecutiva. Lo que te digo, las instituciones nuestras son muy fuertes, son bicentenarias y eso tiene una inercia que no permite que a cualquiera que se le antoje trastrocar el funcionamiento de las instituciones lo vaya a lograr. Eso es un valor grande que tiene Colombia, como los organismos de control. La Contraloría estaba allí funcionando milímetro a milímetro, ni qué decir de la Registraduría, que ha venido cumpliendo desde el 8 de marzo el calendario electoral que ordena la ley y no ha habido ningún traumatismo, no se ha dejado de hacer ninguna elección atípica, se han hecho la de los jóvenes municipales, se han hecho la consulta del partido de izquierda, se han hecho múltiples elecciones atípicas de departamentos complejos como el Magdalena, como Vichada, como Putumayo, donde el orden público se deteriora con facilidad y donde hay problemas de violencia sempiternos y ha estado bien y se han hecho las elecciones legales y legítimas también y tranquilas. Y así viene la de este domingo, la de Bucaramanga. No hay razones para pensar que vaya a ser distinto, va a ser tranquilo. Claro, venimos preparándonos, haciendo como una especie de laboratorio para enfrentar el momento más crítico, que es marzo 8, Congreso de la República, y mayo 21, Presidencia de la República. Ahí sabremos si pasamos a segunda vuelta o no, pero hablamos de estas dos, que esas son fijas, no las podemos evitar. Todo se viene cumpliendo, venimos preparando y nosotros tenemos una estrategia para proteger las instituciones, no solamente la elección, las instituciones en general, que llamamos paz electoral, no paz total, paz electoral, que es lo que la gente quiere, que la gente reclama, y nadie había salido a decirle, mire, aquí en Colombia tenemos que hacer las elecciones en paz, y todo el mundo está entrando a eso, y quienes se queden por fuera cada vez van a ser menos, y van a estar más arrinconados, tanto temáticamente como físicamente, tarea que viene adelantando las fuerzas militares y la policía, quienes van a estar protegiendo físicamente la garantía de que los ciudadanos puedan ir a votar, que los jurados puedan ir a hacer su trabajo, que los testigos electorales puedan concurrir a hacer su tarea, que el escrutinio, el preconteo del escrutinio se haga como se tiene que hacer. Y una cosa que es nueva, que el Ministerio Público esté presente en cada uno de los puestos de votación. Nuestra meta, que es realista, es que haya al menos un funcionario del Ministerio Público, es decir, entre Procuraduría, Defensoría y todos los personeros de Colombia, al menos uno en cada puesto de votación. No en cada mesa, sino en cada puesto. Hay puestos mucho más grandes, pues habrá más de uno. Y hay unos pequeñitos, lo puede cubrir una persona, puede cubrir dos. Pero vamos a estar en todo el territorio, en todos los puestos, vigilando, cuidando, porque nosotros somos un órgano independiente, nosotros no somos gobierno, nosotros no somos rama judicial, nosotros no somos ejecutivos, nosotros somos autónomos, pero además de control. Y además de control, con énfasis en la prevención, evitar que las cosas se hagan mal
para no tener que investigar y sancionar. Fue evidente que entre usted y el exministro Montealegre pues existieron choques. Ahí quiero preguntarle, ¿en qué quedó esa discusión que usted tenía con el exministro Montealegre? Y voy a hacerle una pregunta que en su momento también se la hice. Usted dijo que Colombia iba a conocer lo que había detrás de esa pelea. ¿Ya se va a conocer qué hay detrás de esa pelea? Entonces precisemos, yo no he peleado con nadie, yo he guardado silencio y solamente dije eso, y cuando lo tenga y yo crea que es el momento, lo van a conocer. Yo no he peleado con el ministro Montealegre. Él hizo unas expresiones que no me parecieron que yo me las merezca, y yo ni siquiera declaré nada, yo he guardado silencio absoluto, respetuoso y prudente, que es una cosa que un procurador tiene que saber ejercer. Yo no he entrado en controversias, yo no he opinado, yo no he contestado. Lo único que dije, cuando llegue el momento se sabrá por qué sucedió esto. No ha llegado el momento, entonces tengan paciencia. Se puede demorar mucho tiempo, o no. Sobre esa independencia o esa autonomía que usted acaba de mencionar, quiero hacerle una pregunta, y es, ¿qué responde usted ante las críticas que han hecho algunos sectores de que usted podría tener un posible conflicto de intereses en investigar a sus colegas del Congreso? ¿Qué responde usted ante eso? Esos no son mis colegas, porque yo era el secretario general y ellos son congresistas. Sí, lo que fui su subalterno. Y a todos los procuradores de Colombia los ha elegido el Congreso desde que se eligen, al menos desde esta, y nadie ha dicho nada. Yo vengo de allá, pero miren mi comportamiento, a ver si esos vaticinios y esos deseos de algunos de que yo fuera indulgente con los congresistas ha sido realidad o he actuado como me indica mi deber. Las invito a que examinen mi conducta en escasos 10 meses que llevo aquí y la comparen con los 4 meses. Que es lo que ordena la Constitución. Y el Congreso le entregaron, aquí hay 3, escoja, y me escogió a mí. Pero eso no obliga ni implica que yo venga a incumplir mi deber. Y no admito que por suposiciones de aquel tiempo se venga a decir hoy día que yo he hecho eso. Que demuestren que yo he incumplido mi deber. Que demuestren que yo me he torcido de la línea que me indica la ética, no las normas. Que me muestren que yo he prevaricado en algún proceso, o que he dejado de abrir alguna investigación como la que ya le hemos abierto a varios ministros, o que me muestren el bolsillo en que yo vivo metido, cuando al que más he tratado de corregir es al Ejecutivo. Entonces no hay tal, y no admito que se me venga a reflejar eso hoy día, cuando eran suposiciones y perversidades antes de ser elegido. Pero con la legitimidad que me da, que me eligieron 22 millones de votos, te lo digo con toda la autoridad que yo tengo. Ética, moral y jurídica. Examinen mi ejercicio de los 10 meses a ver qué hemos logrado, y yo sí les puedo mostrar cosas que hemos logrado en 10 meses, sin ser de bolsillo de nadie y sin favorecer a nadie y sin ser colega de ellos. Ahora yo soy el jefe. Fíjese cómo es la vida. Yo fui subalterno de los senadores, de muchos. Yo tuve 29 años en el Senado. Siempre elegido, nunca fui nombrado, nunca fui contratado. Elegido por todos los colores políticos, por todas las tendencias ideológicas. Este caso fue más patético. 95 de los 100 presentes votaron por mí. De izquierda, derecha, centro, medio, azules, verdes, amarillitos. Entonces tengo una legitimidad. Más allá de lo que dan los votos, es lo que yo represento. ¿Qué es eso? Diálogos para construir consensos. Prevención antes que sanción. Eso es lo que hay que ver. Yo no me voy a medir por cuántos alcaldes destituí. Me parece que es mejor que me midan por cuánta plata evité que se perdieran las contrataciones mal hechas. Y lo venimos haciendo. ¿Cuánta plata? Estamos cuantificando, pero ya pasó de 2 billones. De 2 billones, que por preventiva, que no es sancionatoria, sino antes, se evitaron cosas. Te puedo poner. Mira, en el solo caso de preventiva de la nube, ¿saben? Eso que están todavía en la discusión, era 1.300.000. Y ahí paramos. Tenemos parados muchos procesos. ¿En qué consiste? En decirle, mire, están haciendo las cosas incompletas o malas, no juzgando, sino señalando hallazgos. Corrijan esto otro. En todos los casos lo han admitido. Hacen las correcciones y comienza el proceso. Si no hubiéramos intervenido en preventiva, de pronto hubiera, no decimos que sea seguro, pero hubiera habido un descalabro en el proceso de contratación. Entonces nos tocaba meternos ya al final, cuando la obra no se terminó, cuando la plata se gastó, cuando los funcionarios ya no están en el cargo. Eso de reprimir al final no es muy bueno, no da muchos resultados. Es evitar que suceda.
Y en eso sí venimos haciendo trabajo y tenemos unas procuradurías de prevención. Yo he creado nuevas procuradurías, transformado. Con las que me entregaron, he ido haciendo énfasis en la prevención y he ido quitando las de represión, porque me parece que es mejor que no llegue, o sea, yo te digo esto. El hecho de que un órgano de control como el mío tenga que sancionar y destituir a un alcalde es la confesión de que el proceso de prevención y evitar fracasó rotundamente y no lo hizo y termina sancionando al tipo cuando lo que uno tiene que estar desde el primer día enderezando, ayudando, y eso lo venimos haciendo y en eso nos ha ido muy bien. Y cuando ha tocado que sancionar, a mí me tocó, y lo hice en derecho, confirmar la sanción que le metió la doctora Margarita, la anterior al doctor Leiva. Y era ministro del presidente. Yo no sé qué bolsillo será, de qué bolsillo estamos hablando. Ministro de los principales del presidente Petro. Yo he suspendido alcaldes por indebida participación. Les pongo unos ejemplos. Al más reciente, Barranca Bermeja. Montelíbano, Córdoba, suspendido. Debe haber otros más pequeñitos. Y el que haya motivo, que haya prueba, lo haré sin miramiento, porque es que esa es mi obligación. ¿Sí? Pero entonces yo les voy a pedir el favor, yo sé que ustedes son periodistas y tienen que inquirir y sacarle la piedra a uno, pero comparen todas las cosas que decían de Gregorio cuando yo no había empezado a ejercer y comparen del primer día hasta hoy a ver qué ha hecho Gregorio. Y en qué bolsillo está metido y de quién es el bolsillo. En el bolsillo. ¿Sabe qué hice yo? Y les pido el favor que lo pongan allí. Yo me declaré el rapitendero de la Constitución. Eso soy yo, el que le hace los mandados a la Constitución. A esa sí se los hago con gusto. Eso soy yo. Lo que pasa es que la gente, como yo trabajé tanto tiempo en el Congreso, creían que yo era un congresista más porque tenía no poder, sino me escuchaban. Y entonces, este es otro clientelista, otro embustero, otro hablador de paja. No, a mí mídame por lo que yo he hecho, o por lo que yo digo, como lo que le estoy diciendo a ustedes. No sé si eso es ser de bolsillo de alguien. Y si eso es ser de bolsillo, pues me quedo en eso, porque yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Y no voy a cambiar, porque es que ya esto mío no es por el cargo, es mi vocación y mi formación, que la traigo genéticamente, si se quiere, y culturalmente. Y mi carácter es formado en el fuego. Yo no lo aprendí en universidades, en la vida real, porque mi vida no fue una vida boyante, fue de precariedad en mi infancia. Y yo me crié en un pueblito donde no había agua permanente, ni había una sola calle pavimentada. Y ahí sobreviví y sé lo que es tener hambre. Y soy de provincia y eso me hace distinto. Me compromete más con la gente más débil. Allá sí voy a defender a la gente vulnerable, al pobre. Yo no viví nunca en ciudad. Yo vine a vivir en ciudad cuando me vine para Bogotá. Bueno, si se quiere, Popayán es una ciudad, más que todo es un pueblo grande. Entonces eso me marca a mí. Mi formación académica es toda del externado. O sea, yo me reclamo libre pensador, con todo lo que eso implica. Por eso yo tengo mi carácter, y por eso yo ya a mi edad, a mí no me da miedo nada. Para tomar decisiones las tomo, no las pregunto a nadie, las hago ejecutar. Esa es la diferencia entre lo que la gente pensaba que era Gregorio El Hach y lo que se han encontrado y se han dado con la puerta en las narices de que yo no era así, como no me conocían, como no fueron capaces de mirar mi hoja de vida, como no vieron cuántos libros yo había escrito y sigo escribiendo, y como no miraron qué fue lo que yo aporté al Congreso de la República y a Colombia. ¿Ustedes saben que yo dejé creando una universidad en el Congreso? Una universidad pública del Congreso. Ustedes saben que yo logré que este Congreso expidiera una ley creando la universidad del Ministerio Público para formar profesionalmente a los de Procuraduría, Defensoría y a todos los personales de Colombia, sin salirse de allí, gratis, solo con pura tecnología, sin salones de clases, sin profesores, sin carros, sin cafeterías, sin edificios. Ustedes saben que yo fui el único que estoy haciendo el concurso para dejar a la gente en carrera, yo el politiquero,
Yo el clientelista, yo el que iba a traer un ejército de recomendados, quiero que todos los que yo encontré se queden en carrera para que nadie los vote más nunca. Y el concurso nunca lo abrieron a pesar de que el Consejo de Estado ordenó que había que hacerlo. Yo sí le voy a cumplir al Consejo de Estado y lo vengo haciendo. Y hice hacer una ley para conseguir la plata para cumplir al Consejo de Estado. ¿Eso es de bolsillo? Bueno, sí, yo soy de bolsillo. ¿Clientelista? Sí, soy clientelista. Bruto, sí, seré bruto. Lo que quieran decir. Pero esas son cosas, realidades que están ahí. Eso no es que fulanito dijo en una cafetería, como pasaba en la época en que yo todavía no era procurador. No sé si ahora lo sigan diciendo, pero yo espero que eso sirva. Por ejemplo, yo me fui allá a hacer gestión, a pedir el favor a los congresistas que le dieran el presupuesto a la Procuraduría para este año que viene. Por eso obtuvimos un pequeño incremento. Otras instituciones no fueron, no pidieron, se conformaron con mandar un papel y eso no es así, eso hay que ir a lucharlo porque el presupuesto es finito, no alcanza para todo. Yo las invito a que examinen qué se ha hecho en esto. Yo apenas llevo 10 mesecitos y hemos hecho un cambio importante. La gente aquí no venían a trabajar porque no había motivación, no había sentido de pertenencia. Si bien usted llegó al cargo hace 10 meses, como lo mencionó ahora, el año pasado la Procuraduría anunció una indagación a Ricardo Bonilla y a Velasco por todo este tema de la unidad de gestión de riesgo. Cuéntame, dentro de esos avances que hay en su periodo, ¿cómo avanza esa investigación? Hay avances que recogen pruebas trasladadas de lo que va pasando en los varios procesos penales que lleva la Fiscalía, en la que ya ha habido principios de oportunidad, en las que los han echado para atrás, eso ha sido muy accidentado. Esas pruebas trasladadas se incorporan a los expedientes de acá y ahí va. Hasta ahora no han condenado a Bonilla ni a Velasco, entonces nosotros vamos como contemporáneos con esos procesos. Las pruebas muchas son trasladadas, lo mismo. O sea, lo que él dijo en el proceso penal, un chat, una grabación, un testimonio, sirve para lo penal, también sirve para lo disciplinario. Sí, ahí vamos. Pero eso se mueve aquí. Lo que pasa es que aquí se maneja mucho la discreción. No se anda anunciando ni lo que se va a hacer porque se daña, ni lo que se acaba de hacer porque hay derechos de por medio. Entonces aquí no le jalamos a la filtración. Yo no dejo que filtren, porque se sabe que va a pasar algo y qué tal que no termine pasando y cómo queda la honra del afectado. O cómo quedan los derechos del que fue burlado porque se previnieron. Entonces, yo aquí sí trato de controlar eso, la gente es consecuente, aquí no hay protagonistas, aquí nadie sale. Cuando ellos van a hablar, que conocen el tema de detalle, yo los autorizo que hablen, pero no pasa como en otras instituciones que eso, las cosas se conocen antes de que ocurran. ¿Ven? Aquí la gente aquí es como más cuidadosita y más efectiva. Y somos más poquitos. ¿Cuánta es la nómina de la Fiscalía General? 29,000. Y nosotros también estamos en todo el territorio. ¿Cuál es la nómina de la Contraloría General? Como 12,000. La nómina de la Registraduría, ahora que estamos en subienda electoral, pasa de 30,000 porque hay supernumerarios, no son permanentes. Nosotros somos como 5,000, para toda Colombia. Y ahí van. Claro, yo me apoyo en los personeros. O sea, yo no tengo por qué tener un procurador mío en cada pueblito. Allá hay un personero que hace lo mismo y nos evitamos esa plata. Es que yo fui personero. Mi primer cargo fue ser personero municipal, 2 veces para falta de una. Y yo por eso sé y entiendo lo que es la dificultad de ser personero en Colombia. Porque la mayoría de 1.104 municipios, por lo menos 1.000, son pobres, son de estrato 5 para abajo, de categoría 5 para abajo, y no tienen cómo mantener una buena oficina. Pero es que además a los alcaldes no les interesa mucho que el personero tenga comodidades porque lo controla a él. Entonces, esas son cosas propias de esto, Procuraduría sola y Ministerio Público solo. Yo sí he tratado de ser yo, el yo que he sido siempre. No dejarme cambiar por un cargo, mi forma de ser, mi forma de... Eso es imposible. Mi talante, mi vocación porque el Estado sirva para resolver los problemas de fondo, no para uno vivir ahí 4 años y pasearse por los medios y que lo vean. No. Yo
trabajo en el anonimato. Me gusta mucho que vengan acá. Me gusta mucho porque ayudan a evitar cosas, ayudan a enderezar procesos, porque uno tiene, o sea, cuando un periodista le advierte a uno, le pregunta a uno, algo está pasando. ¿Por qué? Porque es que yo no manejo, eso es otra característica, yo no manejo expedientes. El procurador aquí no lleva expedientes, lo llevan los provinciales o regionales, o los delegados, y hasta ahí, de ahí para arriba no. O sea, las segundas instancias también están, hay unas salas de segunda instancia. Yo no conozco expedientes. Entonces, para yo enterarme del detalle, tengo que yo puedo hacerlo, pedir que me informen. Pero jamás he hecho, ni lo haré, decirle a un delegado por dónde vaya, por donde él diga su autonomía. Además, es una grosería y un atropello a la independencia del funcionario. Es como si un magistrado de corte le diga a un magistrado de tribunal qué tiene que hacer. Eso está protegido constitucionalmente y hay que respetarlo. Yo soy así. Yo no he cambiado mucho de como yo era. Lo que pasa es que allá me veían todos los días, de 3 de la tarde a 11 de la noche, trabajando en la plenaria. Y entonces, esa era la única imagen que había de Gregorio hacia el público. Pero que se ponga a escudriñar y a mirar qué es lo que yo he hecho en mi vida profesional, en mi vida académica, en mis publicaciones, en mis investigaciones académicas, en mi docencia y en el ejercicio de mis cargos, en la producción legislativa, sin ser yo congresista, pero es que las leyes pasan por manos de los ponentes, que son 2, 3, 4. Entonces, de tu comisión de salud, tú eres la ponente en salud, esa ley pasa por tus manos y te vuelves experta en el tema de salud. La de laboral, es la ponente, sabe del tema. El de economía, por mi mano pasaban todas, porque es que todo confluía ahí en la Secretaría General, y entonces yo estaba informado de todo lo que estaba pasando. Los demás no. Tú conocías lo tuyo, ella conocía lo tuyo. Entonces, en la plenaria era el escenario donde yo tenía que hacer esa tarea de ponerlos a todos a tono y que votaran. Hasta ahora, fíjese, no, ustedes no habían nacido todavía. Cuando el año 2017, en el 16, Santos firmó el acuerdo con las antiguas FARC. Venía una ley para crear las curules de paz. Y en una votación yo dije, como notario, que faltaba un voto. Y me sostuve y no hubo poder que me hiciera cambiar, porque eso fue así. Después de 4 años y muchas investigaciones académicas, malabares, derecho comparado, elucubraciones, exorcismos jurídicos, terminaron diciendo por allí que 50 y 51 es lo mismo. Y entonces sí se eligieron las curules de paz. Yo soy así. No se atrevían ni siquiera a acercarse, porque yo inspiraba respeto. No miedo, respeto. ¿Por qué? Porque yo era el que sabía derecho parlamentario, no ellos. Y yo hice la universidad de allá para capacitar a los de UTL en derecho parlamentario, para que todo el mundo sepa eso. Porque eso no tiene que ser patrimonio de una persona, monopolio de uno. Entonces, todas estas cositas que les cuento es para que vayan a preguntar en qué bolsillo es que yo ando, de qué politiquero que yo vivo y a dónde es que en qué directorio político me meto. Mire, le voy a decir una cosa, renuncié a mi partido político. Para ni siquiera tener la tentación, yo tengo derecho constitucional a votar y a tener un partido político. No me interesa. Yo estoy aquí de árbitro. Ni siquiera quiero tener un partido. Bueno, para estar fuera de alguna, ¿cómo llaman? Provocación o tentación. Bueno, procurador, pues agradecerle mucho por el espacio en Entrevistas del Espectador. Gracias por acompañarnos, y a ustedes los invitamos a seguir conectados con Entrevistas del Espectador y seguirnos en nuestras redes sociales.